¿Por qué que hay tanto problema con el tema de precio? Muchas veces el contador no toma como referencia qué le pagaría el cliente a alguien que tuviera fijo en su empresa. Ya sabemos que hay un problema de dinero, de precio, pero ¿cuál es ese problema? Son los dueños de negocios, son los contadores. El asesor, el contador, no está orgulloso de su profesión y no se autovalora como se valora quizá otra profesión. El contador tiene que comenzar por creerse que su profesión es una de las más importantes del planeta. ¿Quién tú eres? ¿Qué tiempo de experiencia tú tienes? Y hasta los soportes de esa experiencia. Señores, bienvenidos a nuestro podcast Partida Doble, más allá de los números. Este es un podcast donde hablamos acerca de mercadeo, de finanzas y de crecimiento para contadores. Aquí tenemos un verdugo, señores. Cada vez que subimos un video de él, la gente se vuelve loca, empiezan a escribirle. A mí me encanta hablar con este hombre. Bienvenido otra vez. Ya tú eres fijo aquí, Robert. ¿Cómo tú te sientes hoy? Me siento excelentemente bien, Nelson, y aquí para aportar ideas a la comunidad de contadores y asesores de cómo deben manejarse en este mundo de tiburones. En este mundo de tiburones. Sabes que me gustó mucho porque las participaciones que tú tienes, los clips que estamos sacando en las redes sociales, realmente tiene como un público cautivo. Tú eres una persona que tiene una influencia. Tú has entrenado a medio mundo de contadores aquí dominicanos y esa gente te adoran a ti. Por eso hoy, el tema que vamos a traer hoy es, como ustedes saben que este podcast es ayudando a los contadores a que puedan aprender a crecer como contadores y a crecer sus negocios de llevar servicios contables. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del precio. Ese es un tema que realmente le afecta a todos los contadores. A todos le afecta. Y yo quiero que nosotros hablemos de eso porque yo quiero que tú puedas ayudarnos a nosotros a entender por qué ocurre, cuáles son los errores que cometen, etcétera, para que la audiencia pueda aprender a cómo valorar y poner precio a tu servicio. Así que lo primero es, ¿por qué que hay tanto problema con el tema de precio? Bueno, hay muchos factores que influyen en colocarle un precio a un servicio de contabilidad. Muchas veces el contador no toma como referencia qué le pagaría el cliente a alguien que tuviera fijo en su empresa. O sea, ese es el primer punto que yo me pregunto inmediatamente. Alguien me dio un servicio, ¿qué tú le pagarías a alguien que sea personal fijo? Ese es el primer punto porque tú te vas a ahorrar un 30% de temas laborales si tú contratas mi servicio como outsourcing. Es el primer punto. O sea, imagínate un auxiliar, alguien normal, alguien comenzando la carrera, qué sé yo, 15 o 20 mil pesos en un mercado donde es el sueldo mínimo, 20,000, 25,000 pesos. Entonces, si tú vas a contratar a alguien por outsourcing que tiene calidad técnica, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, ¿cuál es el precio que tú esperas? ¿Qué tú esperas que yo te cobre a nivel general? Entonces, yo pienso que esa es la primera pregunta que tiene que hacerse un contador cuando haga un servicio. ¿Qué te cobraría un personal fijo en tu empresa por esto que tú me estás pidiendo que te haga? Porque tú, el que tiene una empresa, necesita obligatoriamente tener a alguien de servicio de contabilidad para que le haga los impuestos y para que le haga la contabilidad en caso de que tenga contabilidad Tú organizada. sabías que como empresario yo no había pensado en eso así. O sea, yo no había pensado que en realidad el costo que tú tienes de un interno, si tú vas a contratar un externo, imagínate que tú, como tú dices, contratas un auxiliar. El auxiliar no tiene conocimiento, el auxiliar está aprendiendo contigo. Ahora tú contratas y dices, no, yo voy a contratar a una persona que tiene la calidad técnica para hacer el trabajo. Tú no puedes comparar eso, tú sabes, como con un auxiliar y pagarle igual o menos, porque tú estás Claro. pagando realmente por experiencia. En español se usa la palabra tenedor de libros, en inglés bookkeeping. Bookkeeping. Tú no estás contratando un bookkeeping. Cuando tú buscas un servicio de outsourcing, no es un bookkeeping, no es un tenedor de libros. Es alguien que tiene el conocimiento, la experiencia, la expertise para hacerte un trabajo que tú no vas a tener problemas con la Dirección General de Impuestos Ujú. Internos, que es tu socio sin haber puesto ni un chile en tu negocio y que tú tienes que pagarle, te guste o no, el 27% de lo que tú produces Ese es tu como socio, para beneficio. aquellos que decían. Y mira, déjame decirte algo. Tú sabes que precisamente hablando de esto, eso fue una de las cosas que nos pasó a nosotros. De la historia de Cashflow, nosotros surgimos de pasar de hacer software, un ejemplo a tercero, a desarrollar Cashflow. Era porque yo tenía una auxiliar que era la que realmente me hacía la facturación y me hacía, cuando salieron el tema de los comprobantes fiscales, 2006, 2007 por ahí. La muchacha cometió un error, el sistema se lo permitió porque estaba nuevo, le permitió poner una coma donde no iba, y el sistema le arrojó 8 millones de pesos en vez de 80,000. Ese mes era un mes flojísimo. A mí lo que me estaban pagando era mantenimiento. Yo trabajaba por proyecto y los pagos entraban cada 3 meses. Eso era mantenimiento que me pagaban. Pasó 8,000 pesos. Yo duré un año y medio peleando con la renta porque ni ella sabía ir a hacer rectificativa ni nada de eso. Al final de cuentas, mira, terminé negociando con ellos
y pagué 650,000 pesos para salir del lío, después de 1 año y medio de haber perdido tiempo tratando de resolver ese problema más adelante. Y de ahí dijimos, no, no puede ser que tú tengas una persona que te cometa un error así, que te cueste tanto dinero. ¿Y por qué nosotros entonces no teníamos software? Y ahí es que surge, pero nosotros somos empresa de desarrollo de software, vamos a hacer un software para nosotros, porque ningún otro software en ese momento tenía comprobantes fiscales. Entonces caigo con tu idea de que a veces tú tienes un auxiliar, tú crees que tú estás resuelto, tú tienes un bendito lío, el auxiliar nuestro fue que nos generó un problema de 1 año y medio y de yo tener que buscar 650,000 pesos. Entonces, Claro, y de eso es lo que tú tienes que convencer al cliente cuando tú le vas a dar una tarifa. O sea, tú no estás contratando un auxiliar, tú estás contratando un profesional, un experto en el área que te va a evitar muchísimo dinero en pago de impuestos y te va a ayudar a ahorrar dinero usando lo que dice la ley, porque hay muchos métodos legales de ahorrar impuestos ujú, usando lo que dice la ley. exacto. Ajuste por inflación, tú tienes muchísimos métodos que tú puedes apoyar tu contabilidad para tener que pagar menos impuestos. Solicitud, por ejemplo, de la exención temporal de impuestos a los activos si tú estás teniendo pérdida todos los años o tus ingresos mermaron, pero la gente no lo sabe o le da miedo pedirlo a la DGI. Wow, y otra cosa también, ahora, oye, que hay que sentarse contigo, señor. Eso quiere decir inclusive que a veces lo que te cuesta una persona que tú estás pagando externo con experiencia, muchas veces hasta se compensa con el dinero que te está ahorrando. Pero por supuesto, con creces se supera y con tranquilidad. O sea, el que vive con miedo y acelerado tiene que ir al médico, a la farmacia. Tú te ahorras dinero hasta en farmacia. ¿Por qué? Porque si tú tienes la confianza en un verdadero profesional del área que realmente conoce a fondo el trabajo que tiene que hacer, primero, tú vas a tener pocas notificaciones de la DGI. Segundo, cuando te lleguen, tú lo vas a tomar variado porque tú sabes que hay un experto de que la va a parar. Yo soy fanático de los Yankees, te voy a poner un ejemplo. Cuando daban un rolling por donde Volpe, yo estaba a los temblores, la vas a caer. Porque estaba cometiendo muchos errores. Pero si ponen un señor como ahora, como George Lombard, que lo subieron hace poco, que tiene manos finísimas y para muchísimo, ya uno está más Ese tranquilo es un cuando van al rolling por aseguro. ahí. Es igual. Si tú eres un dueño de negocio y tienes un asesor que realmente está preparado, que conoce el mercado y que conoce el código tributario, tú estás en buenas manos. Entonces, Ujú. eso tiene un precio. Por todo hay que pagar el precio. Y tú tienes que saberlo y tienes que hacerlo. ¿Cómo que tú dices? Tú siempre me dices algo cuando tú me dices, tú tranquilo, ¿y cómo? Y yo nervioso. Esa es una frase famosa. Desde tú tranquilo y yo nervioso, eso quiere decir, eso no es problema tuyo, yo me encargo de eso. Exactamente. Esa es mi responsabilidad. Si es algo que tenga que ver con impuestos, con contabilidad, con negocios, con auditoría, es mi responsabilidad. Cualquier otro tema del negocio, eso ya como dueño. Ahora, los números son mi responsabilidad. Y eso es algo también que yo le hago un llamado a todos los asesores y los contadores. El cliente te está entregando el corazón de su empresa, que es las finanzas, la contabilidad, los impuestos. Tú tienes que ser éticamente profesional para dar un servicio de excelencia, Ujú, no cualquier servicio. ujú. El problema es que hay mucha gente brindando servicios que no son óptimos, no son excelentes, y los empresarios se van con el amague y como hay mucha oferta de servicios, piensan que ese es el precio real de un Ujú. servicio. Y no es así, no funciona así. Sí, sí, como comentaba ahorita, o sea, si tú tienes una persona que tiene esa experiencia, muchas veces hasta inclusive lo que tú le estás pagando se compensa con lo que él te está economizando o los problemas que te está evitando. Ahora, yo te hago la pregunta, porque caímos con el tema de por qué hay tanto problema con el precio. Ahora, ¿por qué es que el tema de el valor en cuanto a dinero que puede solicitar un contador, por qué que hay ¿dónde es que está la desvaloración? O sea, porque hay un problema en específico. Yo he visto personas que llevan iguala por 5,000 pesos y otros que te cobran 50, 70, 80, 100,000 pesos dependiendo. O sea, entonces yo lo que quiero saber es, o sea, ya sabemos que hay un problema de dinero, de precio, pero ¿cuál es ese problema? ¿Son los dueños de negocios? ¿Son los contadores? Hay un problema de autoconcepto. Yo te comentaba en el episodio anterior que el asesor, el contador, no está orgulloso de su profesión y no se autovalora como se valora quizá otras profesiones. Cuando tú hablas de yo te mencionaba un médico, un ingeniero, como que el mindset, el setting mental, la programación mental es diferente. El doctor fulano y tal, el ingeniero. El contador tiene que comenzar por creerse que su profesión es una de las más importantes del planeta. Y eso nada más ocurre en Latinoamérica y quizá en República Dominicana. En Estados Unidos, Ujú, el que es licenciado en finanzas es un crack y sabe lo que ujú, vale. Son la gente que está en Wall Street, son la gente que son los CFO en las diferentes empresas de Estados Unidos y le pagan un dineral. Después del CEO, que es el jefe absoluto, ujú, va el CFO. sí, el El segundo, o financiero. sea, en términos prácticos, el segundo en una empresa es el de finanzas y gestión financiera.
porque conoce todo cómo se mueve cada centavo que entra y sale de la empresa. Entonces, tú como contador tienes que trabajar en tu autoconcepto, cómo tú te ves, cómo tú te vendes al mundo, cómo tú te sientes. Si tú no te sientes autorrealizado como profesional de la contabilidad, te sientes al menos, eso se va a reflejar cuando tú vayas a poner un precio, porque tú no te lo crees. Sí, eso es verdad. Tú sabías que el profesional que ya se valora, cuando le tiran un precio, dice, mira, yo quiero que tú me hagas eso, pero yo lo que tengo son, supongamos, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Tú estás loco, ¿quién va a trabajar por 5,000 pesos? Porque yo sé el valor de mi trabajo, yo sé lo que se va a tomar, yo sé el riesgo o la responsabilidad que estoy asumiendo. Y automáticamente dice, no, 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 búscate una persona, ¿tú entiendes? Porque yo sé el valor. Y ojo, no es tan sencillo, porque cuando uno está comenzando, que tú tienes esa ansiedad de conseguir ese primer cliente o conseguir el cliente, quizás es más difícil. Pero el mundo funciona de la siguiente manera: cuando tú te relajas y dejas que las cosas fluyen. Ujú. Cuando tú andas desesperado detrás del cliente, detrás del dinero, detrás de cualquier cosa que tú andes desesperado, se nota y no te llega, se aleja de ti. Cuando tú entras en un estado de relajación, de entender que tú primero tienes que ser, son 3 pasos: ser, hacer y después es que viene el tener. Ujú. Tú tienes que ser como contador alguien excelente, que se capacita, que lee. Luego hacer lo que tienes que hacer: disciplina, leer libros, ir a talleres, tomar cursos de comunicación, y finalmente va a llegar lo que tú quieres, las igualas y el tener y los fondos para Ujú. tú tener una vida holgada. No, y sí, siempre van a aparecer. Al principio uno tiene que empezar con, como uno dice, con lo que aparece. Pero yo veo eso como los trabajos. En Estados Unidos, los trabajos de McDonald's, las personas que trabajan en McDonald's, es un trabajo de entrada, un entry level job se llaman. Ujú. Son trabajos donde es un joven que está estudiando, una persona que salió del bachiller, una persona que está haciendo un medio tiempo, que esto. Este no es tu trabajo de vida. Ese no es el trabajo donde tú te vas a morir. Entonces, ok, eso es un salto. Fui a McDonald's, aprendí, me entrenaron. Porque te entrenan, tú aprendes cosas, cómo. Y al final de cuentas tú dices, pero ya yo salí de esa etapa, ya yo estoy al nivel donde ya yo estoy consiguiendo un trabajo en lo que yo estoy estudiando. Si es contabilidad, estoy cogiendo un trabajo de auxiliar. Y tú vas subiendo. En el mundo de cualquiera, pero en el mundo de la contabilidad tiene que ser así. Ok, yo no tengo cliente, yo voy a coger un cliente. Vamos a ver con tanto yo puedo, pero yo sé que estoy empezando, como tú dices. Pero tarde o temprano en tu vida, tú tienes que llegar al crecimiento donde tú dices, no, no, que ya yo no puedo coger igual a de ese tamaño. Sí, yo hablo en el libro mío, Más que rico, las 7 llaves de la libertad financiera, el tema de la visualización, cómo tú te visualizas como empresario de la contabilidad. Y voy a hacer una anécdota de mi caso cuando yo comencé. Yo recuerdo, yo era todavía estudiante universitario y con un compañero mío, llamado Juan Plata, nosotros pusimos una oficina en San Carlos, pero éramos empleados los dos. Alquilamos la oficina, compramos un escritorio, compramos computadora, pusimos teléfono y pusimos la oficina vacía y sin un solo cliente. ¿Sabes cómo le llama eso? A los vaqueros. A lo Ustedes se carevaquero, fueron al viejo oeste. confiando en que podía llegar un cliente, pero ya no lo creo, no funcionó, no fue la oficina, pero de ahí quedó la idea sembrada Ujú. y hoy está lo que es FTA, que en un momento era Felipe Tapia y Asociado, ahora es FTA Consultores, FTA Escuela de Negocios, y damos servicios de contabilidad, auditoría, impuestos, gestión de negocios, facturación electrónica, todo lo que el cliente necesite en el área de finanzas puede conseguirlo con nosotros. De hecho, ustedes tienen unos cursos también, ustedes tienen una plataforma educativa online, porque yo me recuerdo que, inclusive la contadora que yo tenía aquí, compraba los cursos, yo se los compraba. Entonces, tu idea que empezó quizás en un local vacío, al Eso era final de fe, cuentas, fe aplicada y visualización. al final, ¿cuánto han pasado después de eso? Yo me creía la movie, yo me creía que era un contador del viejo oeste, como tú dices, y monté mi oficina de contabilidad, sin cliente, pero tenía mi oficina de contabilidad. Entonces, de eso se trata. Cómo tú te valoras, cómo tú te ves. En mi caso, yo siempre me veo como uno de los mejores contadores asesores del país y trabajo para eso. O sea, me educo, leo libros, voy a conferencias, siempre estoy tratando de aprender algo nuevo todos los días. Aplico, como te comenté, el método 77. 10 minutos al día a cada uno de los 7 pasos para tú ser un contador exitoso, un contador por igual exitoso, y eso te va a ir transformando gradualmente. Y cuando tú logras transformación, entonces tú puedes tener la confianza de poner el precio de lo que vale tu servicio. Y define tu cliente ideal. No todo el mundo, no todo el que aparezca puede ser cliente tuyo. Ujú. ¿Cómo que dice? Hay una expresión en el campo que oigo siempre a la persona que dice, en el campo se dice, o mi papá decía, no todo dinero se gana. No todo el dinero se gana. Ujú.
No todo el dinero se gana. Tú tienes que saber a qué dinero tú puedes solicitar para ganártelo. Hay fichas que hay que dejarla pasar. Ujú, No puedes estar pensando que todo el que viene va a ser tu cliente. ujú. Sí, ahí que está el problema. Entonces, pero hay una parte ahí, entonces, ya estamos viendo que yo pienso que también el tema del dinero y del precio y del el costo del trabajo es un asunto de doble partida, bueno, como el podcast, ¿no? Es un asunto de doble Partida doble. partida, partida doble. Una parte es cómo se proyecta el contador y cómo el contador realmente se valora y pone su precio. Y la otra parte es cómo lo percibe el dueño de negocio, porque son dos cosas. Tú dices, mira, yo realmente no puedo, mi mínimo debiera de ser X cantidad, porque yo sé la responsabilidad. Pero puede ser que tú te encuentres, como tú decías, con el cliente equivocado que te diga, no, mira, eso es mucho dinero. Entonces, creo que hay un factor ahí. ¿Por qué tú crees que los dueños de negocio no valoran el trabajo de un contador o no están valorando a los profesionales de esa industria en general? Quizás no en particular, porque hay personas que son expertos y que lo buscan como expertos y las empresas más grandes entienden el valor, pero en general, ¿por qué tú crees que los dueños de negocio no valoran a los contadores? Yo pienso que hay una confusión entre volumen de oferta y calidad de la oferta. Mucha gente ve muchos contadores o asesores que le dan un servicio baratísimo por las pocas oportunidades que hay, pero no ven el riesgo ahí. Lo barato sale caro Ujú, a la larga, y más en ujú. este tema. O sea, esto es tan delicado. Tú mencionaste ahorita que eran 80,000 y te llevaron, o a 80,000 te llevaron a 8 millones, fue. Sí, exactamente. Ya un error así, para tú sacar a la DGI de un error así, tú tienes que llevar hasta la fe de bautismo de tus Sí, facturas así fiscales mismo. para tú poder resolver eso. Entonces, si tú tienes a alguien que cuando comete esos errores, porque a veces se pueden cometer los errores, parte del Ujú, juego, pero para ir a resolverlo, tú tienes que saber cuál ruta vas a tomar. ujú, Entonces, los empresarios se confunden con volumen de oferta y creen que ese es el precio del mercado y no se dan cuenta que están cometiendo un error de sesgo porque realmente hay un especialista que te puede resolver el problema y que tú vas a pasar 5, 6, 7 años sin ningún tipo de problema de ujú, impuestos ujú, y que te va a ayudar realmente a llevar una empresa de manera clean fiscalmente hablando para que tú te concentres como dueño de negocio en producir dinero. ujú, Tú como dueño de negocio tienes que pagar por tu tranquilidad y el ujú, especialista es el experto tributario, el experto en finanzas. ujú, Y yo creo, no sé si lo comenté en el podcast pasado, cuando tú tienes un problema de comida, ¿qué tú buscas? Un endocrinólogo. ujú, Cuando tú tienes un problema de la nariz, ¿qué tú buscas? Un otorrinolaringólogo. Entonces tú no puedes pretender que con un contador general tú vas a resolver los problemas de ujú, impuestos, los problemas de finanzas corporativas, los ujú, problemas del sector construcción. Son especialistas, son ujú, especialidades. ujú. De hecho, hay una materia que se llama en la universidad contabilidad del sector construcción, porque tiene una manera diferente de De manejarlo. manejarse. Hay combinaciones de negocios. El dueño de negocio tiene que entender que en la contabilidad hay especialidades y tú tienes que pagar por esas especialidades. Primero, cuando te vaya a contratar un asesor, busque su hoja de vida, qué tiempo tiene en el mercado, a quién ha asesorado. Es como una entrevista de trabajo. Ujú, Llame a los clientes que mira, yo voy a trabajar con fulano. La gente como que tiene miedo a hacer esa revisión. Yo voy a trabajar con FTA, yo necesito que tú me digas qué tal ellos, cómo una funciona. referencia, una Una referencia. referencia comercial, Ujú, una carta de referencia ujú. a nivel general y eso te va a ahorrar muchísimo problema. Eso es como yo pienso que también, entonces, una comparación. Imagínate que estos edificios, ¿no? Tiene edificios de aquí al lado que tienen 10, 12 pisos. Si tú dices que ese edificio lo construyó, no hubo ingeniero, lo que hubo fue un maestro constructor dirigiendo, ¿tú te subirías al piso número 10? No. Entonces, no, espérate. O sea, definitivamente este tipo es un quizás sabe poner blog, quizás sabe manejar un equipo de gente que están poniendo, pero el tipo no sabe cuánto la varilla que debe de tener o lo que sea. Por lo menos se supone que él no sabe ese nivel porque él no fue a la universidad. Eso mismo pasa con la contabilidad. La gente dice, ah, bueno, mira, ese tipo es un buen maestro constructor, pero lo estoy poniendo a hacer un trabajo que requiere de un ingeniero. ¿Tú entiendes? Entonces, quiero pagarle como un maestro constructor, pero quiero el resultado de un ingeniero. Al final de cuentas, se te va a caer, se te va a caer. O sea, tú pagas por la especialidad, tú pagas por la tranquilidad. Del lado del dueño de negocio te lo puedo decir, que una de las cosas que uno tiende a pagar más dinero es a quitarte una complicación de encima. Es a quitarse algo que le da un dolor de cabeza. No sé por qué, pero es normal. Y yo sé que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Uno se levanta a veces a las 3 de la mañana. ¡Pa! Se levantó sin ninguna razón. Porque tú no lo crees y no te recuerdes de los problemas. Son los problemas que están ahí corriendo ahí.
Entonces, cuando tú dices, no, ya eso no es un problema para mí, porque yo tengo una persona que sabe de eso, que lo puede resolver, es como que te digan, ok, mira, tú tienes ese problema y ahora no, ¿cuánto me cuesta? Ya, porque yo lo que quiero es quitarme el problema de encima. Entonces, yo retomando entonces lo que tú estás diciendo, estoy viendo los dos puntos de vista. Tú dices, de un lado, el contador no se sabe valorar. Por otro lado, el dueño de negocio no sabe, no entiende la No entiende diferencia, la magnitud del servicio que él necesita. la magnitud de las consecuencias Un mal servicio. de un mal servicio. Exactamente. Ahora, vamos al punto número 3, porque hay que aterrizarlo, ¿verdad? Para que la gente realmente, para el que el contador que esté pueda aprender a eso. ¿Qué pasos tú crees que debería de dar un contador eh, para fijar mejor sus precios? Y básicamente, o sea, ¿qué tú le recomendarías a un contador para que pueda ir? Inclusive, no solamente el que esté empezando, sino decir, mira, ya esa persona ya está consiguiendo algunas igualas. Esa vía de crecimiento, ¿cómo le debiera de manejar eso en cuanto al precio, en cuanto a... Yo te mencionaba, creo que lo dije en el capítulo anterior, para recapitular esa parte. Primer punto, comparar el servicio que tú estás dando especializado con un servicio operativo. A cualquier servicio operativo, una iguala operativa cualquiera, tú le pagas 7, 8, 10,000 pesos. Belvigracia, un servicio de logística, de mensajería. Punto uno. Entonces ya tú te comparas con ese servicio, o sea, y mi servicio es especializado. Punto número dos. Este tipo de servicio que yo estoy dando es un servicio especializado y cuánto tú le pagarías a un especialista que tú lo sientes de 8 a 5 en tu escritorio ahí, Ujú, que quizás tenga que entrenarlo, que tienes que pagarle regalía, tienes que pagarle vacaciones y eso es casi un 30% por encima de lo que cuesta su salario. O sea, ujú, regularmente te sale 30% adicional al salario cualquier empleado fijo. ujú, Y tercero, educar a mi cliente o al que va a recibir el servicio de por qué es tan importante que entienda que mi servicio es un servicio especializado, por lo tanto, tiene que ser valorado de manera diferente. Y yo te voy a garantizar a ti tranquilidad, confianza, y yo soy el que voy a dar la cara por ti en cualquier problema que tú tengas ante tu socio que no ha puesto un chile en tu empresa, pero que te exige el 27% de lo mm, que tú te te ganas gana. en un periodo fiscal. Ahora, yo te hago una pregunta entonces. ¿Y aquellos que no tienen esa especialización? Porque tú estás hablando, tú estás diciendo un ejemplo, mira, tú tienes que saber que lo que tú estás ofreciendo es algo especializado. Un ejemplo, en el caso tuyo, tú eres un experto en impuestos, tú eres un experto en contabilidad para construcción. ¿Qué tú le recomendarías entonces a un contador general? Lo hablamos, especializarse. O sea, tú no puedes brindar el servicio de asesor fiscal si tú no tienes, por ejemplo, un posgrado, un diplomado, una maestría en gestión tributaria, si tú no tienes un largo trayecto trabajando como asesor tributario. Tú tienes que comenzar a guayar la yuca, comenzar a hacer primero pininos en cómo se hace todo esto. Bueno, te pongo un ejemplo. Hace poco salió en las noticias no sé si era, creo que fue alguien que no era cirujano y, y le hizo una cirugía estética a una jovencita y falleció. De barbero, ¿cómo era? Yo vi un videíto, no me Bueno, vi el video, pero dice, algo así, de porque barbero a cirujano, algo yo no así veo era que muchas le noticias, decían. pero ese es el punto. O sea, entonces, ¿está un barbero apto para estar cobrando honorarios de un cirujano plástico de verdad? Mm, Entonces, si usted es contador general, usted no puede meterse en la Grandes Ligas de los impuestos. Usted no puede estar dando servicio ahí. ujú, ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces, por eso es tan importante. Muchas veces nosotros, como empresarios, me voy a poner el lado de empresario, nos excedemos en confianza. Tú y yo somos buenos amigos, tú me recomiendas a alguien y yo confiando en esa amistad, entro en el servicio con esa persona, pero quizás no le pido como a un empleado las cualificaciones. ujú, Yo quiero ver tu currículum, quién tú eres, qué tiempo de experiencia tú tienes y hasta los soportes de esa experiencia, ujú. que muchas veces no implican nada, pero te ayudan. O sea, si tú la tienes y tú tienes una maestría o un posgrado o un diplomado, ya tú tienes la base teórica de lo que estás Ujú, haciendo. Si tienes 5 o 6 años de experiencia, tienes la base práctica. Y ujú. ya cuando soy conjuntador, realmente tú eres un experto, un especialista. O sea, que lo que estoy percibiendo de esto es lo siguiente. Tú me estás diciendo, mira, si tú te quedas como contador general, tú siempre vas a estar luchando con el tema del precio y la competencia en cuanto a la oferta, porque van a haber mucha gente que va a ofrecer lo que tú estás ofreciendo menos. Obviamente tienes que aprender a diferenciarte para que también entiendas que aunque tú estés en ese nivel y te estás preparando para el próximo, es, mira, yo te estoy garantizando, o yo te estoy dando tranquilidad, o yo estoy haciendo mi trabajo, como tú dices, excelente. Ahora,
no te puedes quedar ahí porque al final de cuentas eso va a tener un tope. Porque al final de cuentas cuando una empresa realmente que puede pagar, va a pagar por alguien que sabe hacer lo que esa empresa realmente necesita, que es su industria donde trabaja. Claro, Si es construcción, construcción. Si es algo que es una empresa macro que requiere impositivo, impositivo. Si es una empresa de X cosa, o sea, tú nunca vas a salir, si tú eres contador general, a llegarte a esos, podríamos decir, esos gigs, esos trabajos, si tú no te especializas en un área en te específica. voy a decir, por ejemplo, el área especializada, que nosotros ahora mismo no me he entrado en ese mercado, pero que yo sé que es excelente. Los contadores especializados en la ley de cine. Ujú, Hay varios contadores especializados de todos los beneficios que tiene la ley de cine y les va muy bien porque están anichados en un nicho de negocio, para la redundancia, que tiene un gran mercado, que está en desarrollo y que no todo el mundo lo sabe manejar. ujú, Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que ese asesor, ese contador, cobra menos o cobra una iguala por encima del promedio? ujú. Lo cobra por encima del Por promedio encima porque del tiene. promedio, claro. De hecho, cuando la empresa, si es una empresa que viene a hacer y a montar un estudio aquí, va a decir, búscame un contador que sepa de esto. No va a decir, búscame un contador, búscame un contador que sepa de esto. Y van a tener que buscar un contador que diga, no, no, yo brego con eso, yo tengo experiencia, pero yo cobro tanto. Y así. Entonces, diríamos ahí pasos prácticos para cerrar entonces este episodio en cuanto al precio. Estoy en el nivel uno. ¿Cómo yo puedo ir primero? Valorando mis servicios para cobrar más y cómo yo puedo ir creciendo en el camino, en una jornada donde yo pueda alcanzar esa meta que todos queremos. ¿Cuál es la meta que quiere toda persona que pone una firma de contabilidad? Primero tú comienzas como nosotros comenzamos con igualas contables y terminas siendo una firma de contadores que realiza esas auditorías, que da servicios de gestión financiera, que da servicios de contabilidad, igualas contables y asesoría fiscal. El primer paso es trabajar en tu ser, en autoeducarte para subir tu valoración personal. ¿Qué tanto tú te valoras? ¿Qué tú crees de ti? Cuando tú te miras en el espejo, tú crees que tú eres uno de los mejores contadores, asesores de República Dominicana, o tú piensas, como decía un profesor que yo tenía, como que te falta algo, que tú tienes que comenzar a adquirirlo. Exactamente. Tienes que comenzar a leer libros que te ayuden a entender los procesos de contabilidad, a entender los procesos de negocio y a entender cómo tú te autogestionas y te autovaloras. La autoconfianza es lo más importante en un Ujú, ser humano. ujú. Y tú lo ves en los atletas. Cuando tú ves un atleta que confía en él mismo, tú lo ves, ese tipo se cree que se va a comer el mundo. Ujú. Belvigracia, Michael Jeffrey Jordan. Belvigracia, el mismo LeBron James. Son jugadores que cuando tú lo veías en la cancha, tú decías, bueno, esta gente No hay- se ve que se sí que se prepararon. prepararon. Dice, nadie puede más que yo. Y es eso, porque de eso Ujú, se trata. O sea, es tú desarrollar ese primer punto personal. Luego de ahí, entonces, tienes que especializarte. Lamentablemente, tienes que ujú. hacer, no lamentablemente, tienes que hacer una Sí. especialidad y entender que lo que tú vas a dar servicio, tú necesitas conocerlo. Ujú, Y en tercer lugar, entender que eso que tú te quieres especializar y crear servicio es algo que no todo el mundo lo sabe. ujú, Si fuera tan fácil, ay, mira que esa declaración es en cero. Sí, pero si es en cero, tú no tuvieras miedo de hacerla si es tan fácil de hacerla. Tú la ujú. puedes hacer tú mismo como dueño de Exacto. negocio. Hay gente que es habilidoso y la hace, pero la mayoría de la gente tiene miedo para hacer algo en la página de impuestos. Y tú estás pagando por ese miedo que yo te Claro. quito, que es la confianza. El tercer punto, entonces, es educar a tu posible cliente, a tu cliente potencial, de por qué tu servicio no es un servicio cualquiera y hay que valorarlo de otra manera. Y ya finalmente, cuando tú tienes todo el muñeco armado, es simplemente armar tu oferta irresistible Es, para dar el exacto. servicio. Sí, ya un asunto de mercadeo, a veces hasta de negociación, tú saber presentarle a tu prospecto por qué tú eres diferente, por qué el servicio tuyo es mejor que cualquier otro que esté ofertando. Hay una frase que yo escucho, que yo escuché hace mucho, que dice, habla más alto que lo que haces no se escucha. O sea, realmente el que tiene especialidad, el que tiene expertise, no lo simula hablando, porque eso se nota. Cuando Ujú, alguien domina un tema, eso se nota. Aunque cuando alguien es solamente teórico, la gente lo nota. sí, Pero cuando ujú, alguien tiene el combo de la teoría y la práctica, es excelente. sí, sí, es verdad. Eso no pasa a cada rato. Cuando una persona te dice a ti, tú vas a hacer algo, y mira, a veces, no, no, no lo hagas así. ¿Por qué? Es que si tú lo haces así te va a pasar esto y esto y esto y esto. Tú dices, oye, ese tipo se ve que ha pasado por ahí y Exacto. sabe lo que está haciendo. Tú estás diciendo, oye, no te caigas ahí.
que ya yo sé ya cómo es, confía en mí. Entonces, a mí me da confianza cuando una persona me dice así, me dice, no lo hagas así, porque que lo que pasa con eso es que te va a pasar A, B, C o D. Eso no te conviene. Eso me da una confianza de decir, wow, ese tipo está viendo más allá de lo que yo en mi limitada conocimiento, en mi ignorancia del tema, estoy viendo. Entonces, mira, me pareció excelente. Vamos a cerrar el episodio. Ya ustedes saben, señores, primero, voy a ver, porque soy yo que estoy aprendiendo contigo, Robert, ¿verdad? Primero, usted tiene que trabajar en usted. Usted tiene que creérselo. Eso es lo primero. Y si usted se ve al espejo, como tú dijiste, y te falta algo, eso quiere decir que tú tienes que ver qué te falta para que lo vaya a buscar y te prepares. Dos, tienes que especializarte. Quedarte en lo general te va a poner a competir con la gente general. Eso. Tres, tú tienes que educar a tu cliente o a tu prospecto. Tienes que saber comunicar la diferenciación, por qué tú y qué tú le estás ofreciendo de valor. Y al final de cuentas, entonces ya tú tienes que prepararte, educarte en otras áreas para que tú aprendas entonces ya a venderte, aprenda ya en los negocios, a crecer tu negocio y que ya trabajas fuera de la caja. ¿Estoy correcto? Sí, no, y si el cliente entonces no quiere estar contigo, porque se cuide, que se abrigue y que haga su vida. Ah. Sí, o sea, mira, yo pienso que el asesor tiene que dejar de rogar el servicio. Ujú, Tú vas a traer la gente que te corresponde y el cliente ideal cuando tú dejas de rogar y caerle atrás al servicio. ujú. Porque tú tienes dando un servicio excelente. Se supone que ¿por qué la abeja va al panal? Porque ahí está la miel. Sí, sí, claro. Eso es lo que tú tienes que trabajar, que crear el jardín para que vengan las mariposas. No caerle atrás a la mariposa, que tú no lo vas a agarrar, se mueve No, mucho. se mueve mucho. No, y te van a salir huyendo, porque si quiero que me está cayendo atrás. Es verdad, cuando la gente cuando la gente persigue al otro, o mendiga, como yo le llamo a eso también, eso le resta valor. Así que un punto adicional también es mejor tú rechazar algo que te va a obligar a verte a ti de esa manera, o a ponerte en esa posición de prácticamente rogar por un trabajo, porque te estás desvalorando en el proceso. Eso es así, hermano. Robert, excelente. Eh, tenemos más episodios más adelante. Me encanta hablar contigo. Tú vas al punto. Tú eres de la gente que dicen, no haga eso por esto y esto y esto. Son la gente que me dan a mí confianza. Así que, señores, concluimos el episodio. Quédense pendientes porque vendrán otros episodios más donde estaremos hablando sobre cómo el contador puede crecer su servicio de contabilidad. Así que, señores, hasta luego. Hablamos, señores, cuídense y pásenla bien.